también una buena cantidad de receptores. Entonces, cuando ya hablamos de los receptores, vamos a mirar que tenemos receptores de la superficie de la membrana. Entonces, el clásico va a ser, por ejemplo, un receptor de la glucosa, un G4, por ejemplo. Entonces, de que es el receptor va a ser ya que generalmente, como dicen, los receptores de membrana son específicos sobre todo para hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas. Entonces, la insulina, por ejemplo, tendría que ser una proteína. Entonces, al fin de cuentas, tenemos que hacer para tener un receptor de la superficie. Y también, como hemos dicho ahí, tenemos que esta hormona debería ser como una hormona con el primer mensaje. ¿Por qué? Porque va a activar este receptor y después va a seguir una cascada de señalización y ahí vamos a tener justamente un segundo mensajero. El primer mensajero, que es la hormona, que llega al receptor, lo activa y al final tenemos una cascada de señalización que tenemos también nuestro segundo mensajero, que ustedes ya han estudiado de gen, ¿no? De Townes. Y por último tenemos lo que son los receptores intracelulares, ¿no? Que quiere estar dentro de nuestra célula, pero puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. ¿No? En el citoplasma, ¿no? Generalmente son los principales receptores de distintas hormonas esteroideas, ¿no? Que al final van a formar un complejo, tanto con el receptor como en la hormona, y van a ingresar muchos de ellos al núcleo y van a ser sueltos. Entonces, si se dan cuenta, para que pueda hacer efecto de los esteroides, va a pasar un tiempo desde que la hormona ingrese prácticamente, como es una hormona, por ejemplo, esteroidea, va a ser liposoluble, ingresa prácticamente a través de la membrana celular, va a ir hacia los receptores en el citoplasma, se va a unir y van a ir al núcleo, y en el núcleo probablemente va a generar una respuesta para la producción o capaz de producción o parar la producción de una serie de digamos, proteínas, ¿no? Una serie de sustancias que va a ser específica de la acción de cada uno. En este caso, por ejemplo, si es un esteroide, por ejemplo, si la persona está con una inflamación, le ha picado un mosquito, y le hemos echado betametasona, por ejemplo, que es un corticoide, entonces todo el efecto al final llega al núcleo, ¿para qué? Para que ya no haya más, obviamente, la producción de sustancias proinflamatorias, y tenemos prácticamente la inflamación. Entonces, por eso que ustedes echan la parte de su cremita, ¿no? La betametasona. ¿Han visto la betametasona? Sí, ¿no? Están andado alguna vez en el hospital, ¿no? Y también está en lo que estaban poniendo tus compañeros de práctica, en ese fármaco que es el multidermin. ¿Han escuchado el multidermin? A veces, cuando uno está mal de la piel, ¿no? ¿Por qué digamos, tiene una patología de la piel? O es un hongo, o es algo inflamatorio, o es algo infeccioso. Pues, ¿no? Entonces, para saber cuál es, pues al final de cuentas dicen, han creado esa fórmula, ¿no? Damos para tres cosas, que damos un escopetazo, algo le agarrará, pues, ¿no? Entonces aparece ese multidermin. ¿Verdad? Hay otras marcas, ¿no? Pero cuando hagan dermato, van a ver, por ejemplo acá, ¿no? Multider, por ejemplo, se puede abrir. Eso vamos a ver con de horror, ahí está. No voy a comprar. Pero si se dan cuenta acá, que tiene betametasona. Acuérdense de la betametasona, eso vamos a ver cuando tengamos corticoides, la betametasona, un corticoide. Gentamicina, ¿qué es la gentamicina? Antibiótico. Está haciendo microhoras, ¿no? Ahí está, no es la gentamicina, es una aminoglucósida, uno con la glicina, ¿no? Y clotrimazol, que es antifúngico. Entonces, le doy esta propuesta, dice antiinflamatorio, antibacteriano y antimicótico. Entonces, algo le da disparar prácticamente con escopeta, pero si no sé qué es. Entonces, utilizamos, pero acá lo que estamos viendo que es es un corticoide, es un esteroide. Entonces, para hacer su acción, justamente va a ingresar prácticamente este plasma y va a tener. Entonces, si nos damos cuenta, cuando viene la parte de nuestro, por ejemplo, proteico, llega al receptor, inmediatamente hace la cascada y da un efecto, ¿sí? En cambio,
para que haga un efecto en la parte del corticoide, ingresa, tiene que pasar a la membrana celular, después que pasa a la membrana celular, ir al citoplasma, recién unirse con el receptor, y con el receptor viajar prácticamente al núcleo. Es más tiempo, ¿sí o no? Entonces, por eso que la respuesta justamente de las hormonas, cuando son, digamos que son de receptores peptídicos o que son proteicas, son más rápidas, ¿no? Que las respuestas, obviamente, que por ejemplo las hormonas esteroides, más rápidas. Un ejemplo clásico, ¿cuál vendría a ser? La insulina. Con la insulina, ¿qué tipo de hormona es? Proteínas. Y si es proteína, ¿dónde va a estar su receptor? En la superficie. Entonces le ponen, el paciente viene con 400 de glucosa, le ponen la insulina y a la media hora ya bajó la glucosa. Se bajó, rapidito. En cambio, se echan la crema en su piel, ¿les baja el toque de la inflamación? No. Al día siguiente se duerme, al día siguiente se despierta, ya bajó. Ha tenido que pasar un poquito más de tiempo, ¿no? Otro receptor, como dices, ¿dónde van a estar? En el núcleo celular, ¿no? Generalmente algunas tiroideas, ¿no? Que se encuentran en este lado tenemos, como dices, las interacciones como segundo mensajero, ¿no? Acá tenemos todos los que van, glucagón, insulina, adrenalina, que vendría a ser una catecolamina, ¿no? La paratormona, la TSH para nuestra hormona tiroidea, la CTH, ¿no? Para lo que es la estimulación de la glándula suprarrenal, la FSH-LH que vamos a mirar con las hormonas que van a actuar justamente en la parte reproductiva, ¿no? Y como dice, interacciones intracelulares, estrógenos, testosterona, ¿no? Son prácticamente esteroides, ¿no? Y al final también tenemos las hormonas tiroideas que van a ser, van a estar más que todo en el, ¿no? Sigamos avanzando. Y acá tenemos una hormona hidrosoluble, catecolamina o lo que es proteína, tiene prácticamente receptor en la membrana, entonces siempre vamos a tener que, esa hormona, ¿cómo se llama? Libre mensajero. Libre mensajero. Viene a ese receptor, se va a activar, muchas veces están unidos a lo que es la proteína G, que ya lo hemos visto en el semestre anterior, entonces al final vamos a tener una cascada de señalización, ¿no? Y acá viene el MP cíclico, ¿no? Con toda esta parte que vendría a ser un segundo mensaje. Y al final vamos a tener la respuesta en la celularidad. Como dice acá, la cantidad y función del receptor también determina la respuesta hormonal. No solamente es la cantidad, sino también que este receptor funcione bien. Como he dicho, ¿no? Un clásico ejemplo, ¿cuál es? Son la diabetes mellitus. Otro ejemplo, diabetes insípida. En insípida puede haber gran cantidad de la hormona, buena cantidad de vasopresina, pero el problema capaz es en el receptor. No hay receptores a nivel de riñón. Por más que tenga buena cantidad de vasopresina, si no tengo receptor, ¿qué va a ser el efecto? Nada. Y no solamente a nivel del receptor, sino también a nivel de las vías de señalización, ¿no? Y eso es que paga también la resistencia a la insulina, ¿no? Puede ser que tengamos buena cantidad de insulina, que tengamos el receptor, pero las vías de señalización están alteradas. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Resistencia a la insulina. Comienzo a aumentar como desquiciado la cantidad de insulina. ¿Para qué? Porque gran cantidad de insulina recién me hace un efecto sobre el receptor y sobre las vías de señalización, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Justamente porque una persona es obesa, y si es obesa, realmente la mayor cantidad de tejido adiposo puede llevar a que tengamos un efecto, un trastorno prácticamente de la señalización. Y al final no hace el efecto la insulina. Y tenemos la aparición de una diabetes mellitus. Lo que pasa también de una otra forma en lo que es la gestación, que vamos a ver en la diabetes gestacional. Sí, vamos a avanzar, ¿no? Entonces acá todos, ¿no? Como dice, todos los receptores, ¿no? Los tipos de segundo mensajero, ¿no? Glucosinquinasa, ¿no? Uso de la fosfolipasa C, ¿no? La adenovirus también como segundos mensajeros. Como dice acá, la respuesta hormonal depende de la concentración de la hormona, que ya hemos visto, del número y afinidad de los receptores, ¿no? Y de la integridad de la vía intracelular. Entonces, concentración de la hormona. Si hay un proceso que no hay una hormona, no hay hormona tiroidea, bueno, ¿qué más necesitamos? Una afinidad de receptores, que hemos visto que hay una buena cantidad de receptores, y también que la vía intracelular esté bien. Si hay una alteración, por ejemplo, en estas vías de señalización, vamos a tener que, por más que haya buena cantidad de hormona, por más que haya receptor, no es un buen efecto de esta hormona, ¿no? Entonces, esto es puesto acá como unos cuadritos de resumen justamente del libro, ¿no? Difícilmente van a tomar en el examen, es esencial, pero sí que nos pronunciar, ¿no?
que vamos a tener que van a usar la tirosinquinasa, la proteína C y lo que es la inatociclasa como segundos mensajeros. ¿Qué sí puede venir en el examen? ¿Qué pueden decir cuáles son los segundos mensajeros más frecuentes? ¿No? De todas maneras, de una medida. ¿No? Sigamos avanzando. Y lo más tiroidea, hemos dicho que van a tener sus receptores donde va a ser intracelular, ingresa prácticamente la hormona, como es liposoluble, ya está en el citoplasma receptor y junto con el complejo hormonal receptor van a pasar al núcleo y van a generar justamente probablemente una producción de un tipo específico de una proteína. Mira, no solamente puede ser lo que, como dicen, aumentar la producción, también puede ser reprimir esa producción, va a ser una regulación. La hormona esteroidea generalmente incrementa la síntesis proteica, pero la hormona esteroidea puede aumentar o reprimir la transmisión de genes, y esa transmisión de genes al final va a tener menos cantidad o mayor cantidad de proteínas que van a llevar un efecto al final en todo nuestro cuerpo. Como dice, las hormonas esteroideas y tiroideas van a tener receptores intracelulares y van a regular la expresión génica. Entonces, si van a regular la expresión génica, van a trabajar sobre lo que es producción o no producción de más RNA mensajeros, de más proteínas, más síntesis proteica, nos demoramos más tiempo en su acción. Es por eso que demora más tiempo en su acción. Por ello, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con hipotiroidismo o hipertiroidismo, se da rápidamente la acción de hipotiroidismo, no, se va a alargar en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo está usted así? Yo estoy así hace 6 meses, que empezó a engordar, a tener, sentirme cansado, a que me olvido las cosas, a que mi pelo se me está cayendo. Ya 6 meses ya de evolución que probablemente he tenido un hipotiroidismo, ¿no? ¿Cuándo te hace mal? Hace ya como un año que estoy, que no sé, siento calor, siento palpitaciones, me he enflaquecido. Pero hace un año ya está capaz cruzando con un hipertiroidismo y lo sabemos. Entonces, va a demorar su tiempo. Sigamos avanzando. Igual que lo que hemos visto, ¿no? Está más disgregada, la normal liposoluble. Ingresa, el complejo receptor va hacia el núcleo y ahí va a comenzar a hacer su efecto. Y al final tenemos la producción de otras proteínas de todo el efecto que tienen cada una. ¿No? Sigamos. Acuérdense que pueden aumentar o pueden disminuir la producción de proteínas, no solamente eso. Y aquí me voy a resumen, ¿no? En la parte de lo que es las hidrosolubles y las liposolubles. Las hormonas hidrosolubles donde va a estar su receptor a nivel de la membrana, ¿no? Las liposolubles, el receptor intracelular, ya puede ser ya sea tanto en la parte del citoplasma del núcleo. Las hidrosolubles que vamos a utilizar, segundo mensajero, que hemos visto. Y acá las liposolubles a que se van a dedicar a una reconstrucción génica. Se ha aumentado o disminuido la producción de genes o la producción de proteínas, se modifican proteínas existentes. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a dedicar tiempo a producir probablemente ese tipo de proteínas, van a utilizar las que ya tienen. Y si utilizamos las que ya tenemos, ¿qué quiere decir? Que generalmente las respuestas van a ser rápidas. Es decir, ya tenemos los receptores, simplemente es la capacidad de una vesícula y ya están ahí, por ejemplo, en la parte de la diabetes, ¿no? Vamos a ver que digamos que tenemos los receptores de GLUT4, por ejemplo. Ya están en la célula, ¿no? Simplemente es que llega la acción de la insulina y se comienzan a expresar para que ingrese la sangre de la GLUT4, pero ya están producidos. Entonces no vamos a demorar justamente en producir una regulación génica, que se produzca la proteína recién y recién se vayan a la parte de la superficie. Acuérdense que las liposolubles, generalmente las respuestas son más lentas. En cambio, las hidrosolubles son más rápidas, ¿no? ¿Quién tenemos acá? Los hidrosolubles, por ejemplo, tenemos educado, tenemos insulina, por ejemplo, acá. Y en cambio acá, el liposoluble, ¿cuál tenemos acá? El cortisol. Entonces, nosotros somos un corticoide, por ejemplo. Cuando ustedes le ponen una dexametasona, por ejemplo, el efecto es al toque, no, va a demorar un tiempo. O se puede, al toque ya comienza a disminuir la inflamación, no, demora un tiempo. Entonces, igual, por ejemplo, el liposoluble es más duro, ¿no? Sigamos avanzando y pasamos a lo que es el control justamente de la expresión hormonal. Entonces, acá se acuerdan que también hemos comentado cuando hablábamos de cardio, hablábamos de lo que es respiratorio, que la mayoría de cosas a qué se decían una retroalimentación
negativa. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que acá está nuestro eje clásico, ¿no? Como dice, la retroalimentación negativa es el principal mecanismo de control endocrino, idéntico. Y cuando hablábamos de retroalimentación positiva, generalmente nos lleva a ¿qué? A un fracaso multiorgánico, nos lleva a la muerte. No es lo normal. ¿Por qué? Porque lo que se va a dar más castigante en el cuerpo es la retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo acá, el hipotálamo va a afectar lo más liberador, va a lo que es la gran hipófisis, va a ser prácticamente va a ser una producción, al final de esta producción de la TSH, por ejemplo, va hacia la glándula tiroidea y vamos a tener la producción de la hormona T3 o T4. Una vez que ya se hizo el efecto que tengamos hormonas tiroideas en gran cantidad en la sangre, el cuerpo va a decir, ya tengo, lo clásico, ¿no? Y si ya tengo, ¿qué tengo que decir de arriba? Que siga produciendo, pero siga produciendo. No, para. Ya lo avanzamos, ya no estamos tranquilos. Entonces, hace un feedback negativo. Esto es el principio básico de la endocrinología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando hay una alteración en este feedback, vamos a tener las insuficiencias, vamos a tener problemas probablemente de los hipertiroidismos, hipotiroidismos, y todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos siempre que haya una retroalimentación negativa? La positiva puede existir, sí, pero en cantidades específicas, no siempre. Generalmente el clásico ejemplo es a nivel justamente ovárico, ¿no? Para cuando hay la parte de la ovulación que vamos a ver, pero generalmente no va a ser lo más común. Lo más común va a ser una retroalimentación negativa. Como dicen, la liberación de las hormonas son medidas ¿qué? A variaciones periódicas. Tanto hemos visto ahí, lo mismo se cumplió ¿dónde? En la fase ovárica. No solo en la fase ovárica, sino también a través de lo que es el ritmo circadiano. ¿Y qué es el ritmo circadiano? Justamente va a ser regulado con nuestro reloj biológico, ¿no? El dormir, el despertarse, todo eso. Sé que tenemos, por ejemplo, hormonas que están regidas por el ritmo circadiano, el cortisol, ¿no? ¿Dónde tenemos más cortisol? Capaz en las mañanas, cuando nos despertemos, vamos a tener mayor cantidad de cortisol, ¿no? Porque tenemos que estar activos, ¿no? Y la hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde habrá más hormona de crecimiento? En las noches, cuando está durmiendo, en las personas, ¿no? Cuando hay ejercicio también, ¿no? Entonces, eso es importante saber para los endocrinólogos. Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a ver cuándo se va a liberar más la hormona de crecimiento. ¿Y para qué se libera la hormona de crecimiento? Para crecer, pues, ¿no? ¿Y dónde será importante? Por ejemplo, cuando estemos un niñito, por ejemplo, que esté desarrollándose, que esté creciendo, ¿no? Hay muchos chicos, por ejemplo, que tienen talla baja, ¿no? Y dicen, quiero crecer un poquito más, ¿no? No están preocupados porque tienen talla baja. Entonces les dicen, ay no, sabes que tienes que hacer deporte. ¿Por qué deporte? Porque el deporte, porque hacer actividad física aumenta la liberación de hormona de crecimiento. Ya, tienes que dormir bien, ¿no? Tienes que dormir tus 8 horas, tienes que va y descansa toda la noche. ¿Estamos de acuerdo? No, yo tenía un amigo que también así, que tenía talla baja, y él nos decía, tengo que hacer deporte, todos los días estar haciendo deporte. Tengo que dormir mis 8 horas. ¿Y tú vas a estudiar? No, tengo que dormir. Pero así, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar de una manera para poder controlar el nivel. Entonces, acuérdense, ¿cómo nos regulamos generalmente? Con feedback o retroalimentación negativa, muy pocas veces en retroalimentación positiva. Con todas las ocasiones, pero sigamos avanzando. Y acá tenemos, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no? Que es la parte acá positiva para hormonas liberadoras, se va a las hormonas tróficas, que es la parte, digamos, de la glándula suprarrenal, en este caso se libera, digamos, el cortisol y vamos a tener un feedback negativo hacia la parte superior. Cuando el problema está a nivel, cuando el problema está a nivel de las glándulas, el trastorno es primario. Cuando el problema está a nivel de hipófisis, será secundario. Y cuando está a nivel prácticamente del hipotálamo, será terciario. Entonces, hay problemas terciarios civiles, pero problemas terciarios, ¿no? Una lesión a nivel central, una hemorragia intracerebral o un TEC, por ejemplo, que haya una fractura de base del cráneo que haya lesionado el hipotálamo, por ejemplo, nos puede llevar a un problema terciario, ¿no? Pero más común es hablar solamente del secundario y primario, ¿no? Sigamos avanzando. Bueno, ya eso hablamos también, ¿no? Que le puse acá, ¿no? Que la concentración hormonal depende también del momento que tome la muestra, ¿no? Eso va a depender. Entonces, si yo quiero hallar cortisol, le tomaré probablemente en la mañana, ¿no?
tener, digamos, nivel de insulina, también tomaré la mañana para lo que es insulina basal, también tomaré el vertido, entonces va a haber variaciones. Sigamos avanzando. Y acá tenemos, ¿no?, nuestro clásico. Igualito, lo mismo, no importa, lo más liberador, lo más llano, y luego al final de cuentas el efecto fisiológico, y tenemos los feedback negativos. Y acá le hemos puesto esta parte, porque acá tenemos un feedback positivo, ¿no? Positivo. ¿Dónde es el clásico ejemplo de feedback positivo? Cuando hablamos de la parte del ciclo menstrual, cuando hablamos del aumento del estradiol, el pico de aumento del estradiol, que va a llevar a un aumento de lo que es la LH, y eso nos lleva a qué? A lo que es la ovulación. Entonces, más, y al final nos va a llevar a la ovulación. Más, normalmente no es más menos, ¿sí? Es más, y al final nos va a llevar a la ovulación. Al final este estradiol nos va a llevar a variar. Es lo mismo, ¿no? Es muy confundido. Entonces, ¿eso dónde se va a dar? A nivel de la... Acá está. Eso vamos a ver acá. Acá normalmente, ¿qué está? Acá hay un pico prácticamente de estradiol, hemos visto en el ciclo básico, y que va a dar ese pico a un pico de lo que es la LH. Más. Y al final, ¿qué va a llevar? A que la ovulación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de feedback, por ejemplo, positivo. Es básicamente lo mismo. Acá tenemos nuestro más liberador, TSH y TSH menos. Ahora, la ACTH, aquí más que todo va a estimular la producción de lo que es el cortisol, ¿no? ¿Tendrá que ver algo que ver con lo que es los mineralocorticoides? No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí, pero no? ¿Sí, pero sí? Entonces, no, generalmente está relacionado con la liberación de cortisol. Mineralocorticoides, lo que es la testosterona, ¿quién lo regulaba? El eje, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona. Es otro eje, ¿no? Entonces, ¿pero por qué una insuficiencia suprarrenal me puede llevar a un problema con mineralocorticoides, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, generalmente tiene que ser una insuficiencia suprarrenal de tipo primario. Insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué quiere decir? Que la glándula está mal. ¿Y por qué está mal la glándula? Porque capaz le han hecho una extirpación quirúrgica. ¿Por qué está mal? Porque capaz le ha dado una tuberculosis y la ha destruido. Si ya le he destruido la glándula, ¿qué va a pasar? ¿Habrá producción de cortisol? No. ¿Habrá producción de mineralocorticoides? Tampoco. ¿Funciona el eje renina que te tiene aldosterona? Tampoco. Pero una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿qué quiere decir? Que no haya CTH, ¿tendremos problemas con los electrolitos? Realmente no. ¿Por qué? Tendremos problemas con el cortisol, pero con los electrolitos muy poco o casi nada. ¿Por qué? Porque ellos se regulan mediante otro eje, que es el renina y que tenía aldosterona, que ya le hemos estudiado. No se van a confundir, por favor, ¿ya? Y esa es una clave, a veces ponen como trampa en los exámenes. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué más tenemos que pasar acá? A la determinación de las concentraciones hormonales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el clásico? El radioinmunoanálisis, ¿no? El RIA, que es el clásico, ¿no? Que ya no se va a utilizar, prácticamente. ¿Qué se va a utilizar más que todo? Lo que es el ELISA, ¿no? Recuerden que ELISA no es simplemente para lo que es VIH, ¿no? Muchas veces, ¿no? De hecho, me he hecho un ELISA. Ay, no, que vas a diagnosticar, ¿te está haciendo para el VIH? No, es un método prácticamente, ¿no? Es igual que el Papá Nicolau. ¿Has escuchado el Papá Nicolau? Es la técnica prácticamente de detención, más no simplemente es para saber que tengo o no tenga capaz un extendido de lo que es el uterino, para cáncer de uterino. Quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia justamente van a tener utilizados actualmente para poder detectar las concentraciones mínimas que vamos a tener. Y acá tenemos también la prueba de urinarias. ¿Qué pruebas urinarias tenemos ahí? El cortisol. No solamente cortisol podemos tener en la prueba urinaria, también la vía salival. Entonces, en la práctica, ¿no? También se quería instaurar el dosaje de cortisol en saliva, ¿no? Eso está en proyecto inclusive para el RAC, pero ahora no se realiza. Y la otra, ¿cuál es la beta-HCG?
Llegamos a la beta HCG, ¿no? Como dice abajito, bueno, ya se murió ya. Ahí va. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo dices? Algunas hormonas pueden medirse por mediante la espectrometría de masa. Puede ofrecer una especificidad analítica, pero más común es ella. ¿Cuál es la que ya no se utiliza y es algo antiguo? El radioinmunoanálisis, ¿no? Pero es el primero que existió, el más clásico y el que ayudó bastante, ¿no?, a la determinación. Y pasamos a lo que es la resistencia hormonal. Hemos dicho que para que esté funcionando la hormona que necesitamos, buena cantidad de la hormona, buena cantidad de receptores y afinidad a los receptores, y por último que tenemos una buena vía de señalización. Una buena vía de señalización va a ser proteína. Entonces, cuando hablamos de resistencia hormonal, como dice acá, el tejido diana es resistente a la acción hormonal. O sea, por más que haya una buena cantidad de hormona, no va a responder. Puede ser hereditario. Entonces, si es hereditario, ¿qué quiere decir? Que probablemente ya el paciente vino, por ejemplo, con una alteración genética que tiene menos cantidad de receptores. Por ejemplo, si no heredamos la resistencia a la hormona de crecimiento, hay resistencia justamente, no va a hacer efecto la hormona de crecimiento sobre los dianos. Pero también puede ser los adquiridos, ¿no? Y ahí los adquiridos nos hablan también de la diabetes mellitus, ¿no? Y vamos a tener ahí una actividad reducida intracelular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza a engordar, empieza a tener su nivel metabólico, y a medida que engorda, a medida que empieza a tener su nivel metabólico, aumenta la cantidad de insulina para poder satisfacer las necesidades del cuerpo. Pero como hay una alteración, como la célula, digamos el adipocito, ha incrementado su volumen y está prácticamente lleno todo en la parte del adipocito con grasa, la grasa va a transmitir la señal, va a hacer la señalización. No, entonces prácticamente va a desplazar el citoplasma a un costado, entonces no vamos a tener una buena señalización intracelular. Y como no hay una buena señalización intracelular, por más que haya una buena cantidad de insulina, no va a generar una buena respuesta. Y si no hay una respuesta, ¿qué va a llevar? A una resistencia hormonal. Y ahí tenemos la aparición de resistencia a insulina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de resistencia a insulina, por ejemplo, entonces? ¿Cómo lo encontraremos al paciente? ¿Con la insulina alta o baja? Alta. ¿Cómo está el péptido C capaz también? Alto, bueno. ¿Y cómo estará en la glucosa? Normal. Muchas veces está normal. ¿Cómo va a estar normal? Claro que está normal. ¿Por qué va a estar muchas veces normal? Inclusive puede estar hasta muy bajo. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué ha pasado? Como el cuerpo ha visto que, digamos, liberaba como 2 y ya no me hacía efecto, ahora ¿cómo libero? Como 4. ¿Para qué? Para que me siga manteniendo mi glucosa, digamos, en 90. Me engordé más, 10 kilos más, ya está. Entonces, ahora mi glucosa quiere subirse un poquito y aquí está en 110, 120. ¿Qué hace la insulina? Ya liberé como 4, liberé como ¿cuánto? Como 8, un poquito más. Y nuevamente, como estoy con más, como estoy con 8 de insulina, ¿qué pasa con mi glucosa? Nuevamente a 90. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un desbalance. Va a tener una elevada insulina, una elevada cantidad de insulina, pero la glucosa probablemente va a estar normal, porque estamos en resistencia hormonal. ¿Cuándo va a ser el problema? Cuando el páncreas se canse. A ver, que trabaje, tenía que trabajar como 2 y ahora trabaja como 8. ¿Se va a cansar o se va a cansar? Se va a cansar. Y cuando se canse, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a disminuir la producción. Yo no voy a producir como 8, ya me cansé, ahora produzco como 6 nomás. Y como produzco como 6, ¿qué va a pasar con mi glucosa? Que comienza a elevar. Y comenzó a tener las glucosas elevadas. ¿Qué tenemos ahí ya? Diabetes. Entonces, un paso a la diabetes mellitus, ¿qué vendría a ser? La resistencia a la insulina. Es tan importante, muchas personas dicen, estoy feliz, me dicen, tengo mi glucosa en 70, así perfecto. Allá. ¿Y cómo está tu insulina? Está en 35. Uy, estás volando con insulina, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay una inversión, ¿no? Porque estamos tratando de compensar esa elevación de la glucosa con mayor insulina. Entonces estamos haciéndole cansar ¿a quién? Al páncreas. Apenas se cansa el páncreas, triste va a ser la vida, porque comenzamos con la diabetes. ¿Cuál es el tratamiento? Dicen entonces, a la resistencia a la insulina. Haz ejercicio, haz deporte. ¿Para qué? Para que bajes de peso. Entonces dicen, tienes que bajar de peso. Una reducción del 10%, por ejemplo, del peso nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, va a bajar de peso, y si baja de peso, ¿qué va a pasar el páncreas?
Va a decir, ya necesito menos cantidad de insulina y va a descansarla en nuestras células beta. Va a descansar, ya no va a necesitar que trabajen más. Y si disminuye su trabajo, probablemente vamos a alargar la aparición, o capaz nunca aparece, la aparición, no aparece, la aparición no aparece, la diabetes mellitus. ¿Estamos de acuerdo? La obesidad, como es sobreproducción, ¿no? Hormonal, insulina, va a haber un agotamiento, básicamente, ¿no? Un agotamiento de las células beta. Entonces al final, si se agotan ya de las células beta, ya no pueden producir más. ¿Cómo sé que ya no pueden producir más? ¿Qué los haga? Para ver si hay producción endógena o no hay producción endógena. El péptido C, peptidoso. Entonces yo veo, no hay producción, está bajito el péptido C. Y ya la glucosa se me comenzó a trepar. Pero ya el cuerpo no quiere producir. ¿Qué le tendré que dar? Suplemento hormonal. ¿Qué suplemento hormonal le daré? Insulina exógena. Entonces cuando hablamos de insulina exógena, es que yo le voy a administrar insulina. Le voy a administrar insulina. ¿Y cuántos tipos de insulina tenemos? Cuando hablamos de diabetes vamos a mirar, ¿no? Hay una que es de acción rápida, intermedia, lenta, ¿no? De acuerdo a lo que si el paciente viene con 600 de glucosa, le pondré la lenta, intermedia, le pondré la rápida, pues, ¿no? Pero si es un paciente que ya tiene una diabetes ya establecida de largo tiempo ya y tiene permanentemente glucosas elevadas en todo el día, ¿al carro te clavaré? No, pues no, te pondré una insulina de acción intermedia o lenta, ¿no? Prolongada, para que en la mañana se ponga y en la noche se ponga, o capaz solamente una vez al día, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que hacer. ¿Está claro? Entonces no se olvide, la resistencia es un paso, por ejemplo, en diabetes, pero es un paso en lo que es la diabetes mellitus. Por eso hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, yo inclusive tengo un sobrino, como anécdota, ¿no? Y yo siempre que salíamos, se ponía una chalina. ¿Cómo te pones una chalina? Digo yo. No, es que me hace frío. ¿Cómo hace frío con tremendo sol? Le digo. A ver, dime la verdad, digo. No es tan cercano, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, es que mi cuello está negro, me dice. ¿Cómo que está negro? A ver, vamos a mirar. Y tenía lo que es la cantosis nigricans, ¿no? Entonces, una muestra de lo que es la resistencia de insulina y la cantosis nigricans, que el cuello se pone negrito. ¿Han visto? Entonces, si sus papás o mamás tienen eso, es bueno que se hagan una prueba, ¿no? ¿Eso han visto? No es que no se bañaba. Resistencia de insulina. Yo he visto en TikTok, acá le pone que es una cremita y sale todito eso. No, pues no es por otra causa. Pongámoslos a prueba. Si ustedes ven eso, ustedes mismos tienen, esto es un signo de alarma, ¿no? Probablemente pueden tener resistencia a insulina. Ya vamos a explicar el mecanismo, no es el tema, pero hay que tener cuidado. Listo. Entonces, con resistencia hormonal, hormona normal o elevada, y con respuesta biológica disminuida. Y vamos avanzando. Y acá pasamos a la prueba de supresión y estimulación hormonal. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué sirve eso? Entonces, esta prueba de supresión y estimulación hormonal nos van a ayudar bastante para poder ver función, para ver tanto la hipofunción como la hiperfunción, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a evaluar ese eje que han visto. ¿Qué eje ya han visto ustedes en prácticas? Cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? ¿Cuál es la hipófisis? ¿Qué secretaba? La ACTH. El ACTH iba a la glándula suprarrenal. ¿Y qué secretaba la suprarrenal? Cortisol. Ese cortisol, ¿qué acciones tenía? Tenía bastantes acciones, ¿no? Tiene acciones que tanto sea en el metabolismo, aumenta la glucosa, entonces también han visto que tenían dos tipos de insuficiencia. Insuficiencia es una
primaria y lo que es secundaria. ¿Cuál es la primaria, por ejemplo? Cuando tenemos prácticamente una lesión de la glándula suprarrenal, y la secundaria es cuando hay una lesión prácticamente de la hipófisis. Entonces, cuando hay este tipo de cosas que funcionamos en lo que es hipofunción, ¿qué quiere decir? Que tenemos que mirar justamente cómo está funcionando esta glándula. Entonces, si yo sé que probablemente es hipofunción, ¿qué quiere decir? Que estoy sospechando que hay menos cantidad de cortisol. Entonces, quiero saber si funciona o no funciona. Y ahí viene la pregunta. ¿Puede responder la glándula? ¿Podrá responder? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso, se le va a poner un sintético del ACTH, que le pongo exógenamente. ¿Y qué va a pasar si yo pongo exógenamente el ACTH? Va a ir a la glándula suprarrenal. ¿Y qué va a llevar exactamente? El cortisol. Entonces, si yo le pongo ACTH exógena, ¿puede responder? Sí. Entonces, ¿quién está mal? ¿Qué no tengo entonces en el cuerpo? No tengo ACTH. ¿Qué pasa si yo le pongo, está bajo el cortisol? Hay una hipofunción, está bajo el cortisol. Ay, ¿por qué? No hay que tocarlo. Entonces, ¿qué pasa si está bajo el cortisol? Y le pongo la ACTH y no responde. ¿Quién está mal? La glándula. ¿Estamos de acuerdo? Se van a confundir, porque de ahí va a venir también otra pregunta del examen. Siempre pone claro su presión. Tendría que poner la ACTH. Si un paciente viene con un problema de una insuficiencia, de una hipocortisolismo, una disminución de cortisol en sangre, ¿qué tengo que hacer? Dar la ACTH sintética. Si la ACTH sintética me produce más cortisol, ¿qué quiere decir? Que en el cuerpo hay que no hay cortisol, que no hay ACTH, que no hay ACTH. El problema será primero y secundario. Pero ¿qué pasa si yo le doy, el paciente está con disminuido el cortisol, le doy ACTH y no responde? Sí, igual el cortisol bajo. ¿Qué quiere decir? ¿Respondió o no respondió? No respondió. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Estamos de acuerdo? Pues eso no va a salir, ¿no? Y acá, la prueba de supresión, cuando es que se llama sospecha de hiperfunción, lo pone hiperfunción. ¿Qué quiere decir? Para ver si que suprime o no suprime la utilización. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un aumento de cortisol. Entonces, hay aumento de cortisol, ¿no? Entonces, ¿quién disminuye la cantidad de cortisol? Justamente con el aumento y disminución de lo que es la ACTH. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ya inyecto lo que es la dexametasona. ¿Qué es la dexametasona? ¿Qué acción tiene? Tiene acción, acuérdense que los corticoides, vamos a ver después, pero ya creo que lo han visto en práctica. Tienen acción mineralocorticoide y acción glucocorticoide. Entonces, la dexametasona, ¿qué acción tiene más que todo? Más acción glucocorticoide. Más se parece a quién? ¿Al cortisol? ¿A la aldosterona? Más se produce cortisol. Entonces, si yo le doy cortisol a mi cuerpo, full cantidad de cortisol a mi cuerpo, ¿qué yo esperaría encontrar con la ACTH? Que disminuye ese cortisol. Si yo tengo más cortisol, lo normal es que me disminuya ese ACTH. Y obviamente también lo tengo que cortisol. ¿Qué pasa? ¿Qué se llama? Si es que no disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? La de cortisol no me hace disminuir la ACTH. ¿Dónde está el problema? Arriba, probablemente, ¿no? El cortisol no me hace suspender la ACTH. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el problema? Probablemente va a estar en la hipófisis. ¿Por qué? Porque hay una hiperproducción que a partir de un tumor, entonces si es un tumor, ¿le importará producir o disminuir su producción? No, sigue produciendo como desquiciado. Por más que le ponga que lo va a suprimir, no va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo normal? Que yo le pongo dexametasona. Si yo le pongo dexametasona, ¿qué va a pasar inmediatamente? Como hay alto cortisol, inmediatamente dice, oye, hay mucho cortisol, ya. Disminuyo mi ACTH. Y si disminuyo mi ACTH, ¿qué va a hacer? Entonces inmediatamente disminuye el cortisol enorme. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una tumoración, por ejemplo, en la parte de acá a nivel central, hipófisis, productor de ACTH?
le pongo el cortisol, le pongo la dexametasona, similar al cortisol. ¿Qué va a pasar con mi ACTH? Sigue elevada, ¿se suprimió o no se suprimió? No se suprimió, no bajó para nada. Entonces, ¿dónde está el problema? A nivel de la hipófisis. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Que igualito, le pongo la dexametasona. ¿Qué debería haber? Mi disminución del cortisol y sigue elevado el cortisol. ¿Dónde está el problema? Probablemente va a ser en la glándula. Sigue produciendo como desquiciada, porque capaz tiene una tumulación a ese nivel. ¿Está claro? Entonces es para mirar su presión, para mirar lo que es, cómo va a responder la glándula, ¿no? Entonces, esto a veces lo ponen en el examen, ¿no? Para mirar la prueba de respuesta. ¿Cuál es la más clásica que van a poner? La dexametasona. Paciente de tanta edad que tiene un hipercortisolismo, entonces tiene mayor cantidad de cortisol en la sangre. Entonces, ¿se puede aplicar la prueba de superior? Sí, se puede aplicar. ¿Para qué? Para ver si frena o no frena. Si no frena, entonces probablemente tenga una lesión a nivel hipófisis, una lesión a nivel glándula. Algo está haciendo producir como loco el ACTH o está haciendo producir como loco el cortisol y loco. ¿Está claro? ¿Se han olvidado? Y hasta ahí llegamos. Preguntas. Entonces, ¿cuál es el pasito?